Hay decisiones que puedes corregir, hay errores que puedes arreglar, y luego están los que no tienen segunda oportunidad. Ahora quiero que imagines esto. Estás en el espacio, a millones de kilómetros de la Tierra, con un equipo que depende de ti, y algo de repente empieza a ir mal. No sabes qué es, no sabes quién y no sabes cuándo, pero realmente sabes una cosa: si tomas la decisión equivocada, alguien va a morir. Eso es Directive 8020, y créeme cuando te digo que no te va a dejar jugar tranquilo ni un mero segundo. Este juego no va de disparar, no va de explorar libremente, va de decidir. Y decidir cuando no tienes toda la información, porque aquí pasa algo muy importante: no sabes todo, no controlas todo y no puedes prever todo, y aún así tendrás que actuar. Porque al principio parece una misión más. Te encuentras una nave, una misión crítica, un objetivo claro, todo bajo control, pero poco a poco empiezan a aparecer fallos, sistemas que no responden, comportamientos extraños, señales que no deberían existir. Y ahí es donde el juego cambia de exploración a tensión. Ese instante es en el que alguien te dice algo y no sabes si confiar. Ese es el punto. Aquí no hay escapatoria, no hay ayuda, no hay refuerzos. Solo estás tú y lo que está pasando. Y eso genera algo muy potente: claustrofobia en un espacio infinito. Porque no importa lo grande que sea el universo, estás completamente solo. El juego mezcla exploración, narrativa interactiva, decisiones en tiempo real y momentos de tensión, pero todo gira alrededor de una cosa: elecciones. Y lo importante es esto: no hay decisiones correctas claras, solo consecuencias, porque no se trata de elegir bien, ya que el verdadero juego es vivir con lo que decides. Porque hay algo que este juego hace muy bien: te obliga a asumir lo que haces. No puedes cargar partida mentalmente, no puedes decir esto lo cambio, ya ha pasado, y eso genera algo muy fuerte, genera responsabilidad. Ese momento en el que piensas: podría haber hecho otra cosa, ¿no? Eso es Directive 8020. Aquí entra otro elemento clave: la duda. A modo cierto, no sabes quién te está diciendo la verdad, qué está pasando realmente y si el peligro es externo o el peligro es interno. Y eso hace que cada decisión pese todavía más que la anterior. Porque llega un momento en el que te das cuenta de algo muy incómodo. Puedes estar tomando decisiones sin entender el problema y aún así tienes que tomarlas. Pero claro, este tipo de juegos tienen un reto enorme: mantener la tensión. Porque si la historia no sostiene el ritmo, pierde todo, pero si lo hace bien, te va a atrapar hasta el final. Y ahora quiero que pienses detenidamente esto, porque aquí está realmente la clave del juego. En el espacio no hay margen, no hay tiempo, no hay segundas oportunidades, solo hay decisiones, y lo más peligroso no es equivocarte, es no saber si lo has hecho. Directive 8020 no te pregunta si eres bueno jugando, te pone en una situación donde tienes que decidir. Y ahora dime, cuando no tengas toda la información, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confiar o vas a dudar de todo y de todos? No hay que olvidar que Directive 8020 no trata solo de sobrevivir en el espacio, trata de enfrentarte a lo desconocido cuando ya no hay escapatoria. Un entorno frío, aislado y donde el mayor peligro no siempre viene de fuera, sino de lo que empieza a romperse dentro del propio equipo. Aquí no hay margen para errores, cada decisión pesa, cada elección tiene consecuencias y cada segundo marcará quién sigue adelante y quién no. Es ese tipo de terror que no te deja respirar, que juega con la desconfianza, con la paranoia y con esa sensación constante de que algo no encaja. Porque en el espacio no hay ruido, no hay ayuda, no hay nadie más, solamente estás tú y lo que sea que esté contigo. Y cuanto más avanzas, más entiendes que no se trata solo de escapar, sino de descubrir en quién puedes confiar cuando todo empiece a desmoronarse. Porque el verdadero miedo no es solo lo desconocido, es darte cuenta de qué puede estar más cerca de lo que crees. No es solo supervivencia, es tensión, decisiones y la lucha por mantener la cordura cuando todo falla. Porque en el vacío del espacio no todo lo que parece humano lo es, y cuando la desconfianza se convierte en tu única defensa, el verdadero enemigo puede estar justo a tu lado.
tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.